Hay momentos en la historia que marcan un antes y un después, no por la fuerza de un ejército ni por la estrategia de un general, sino por la fe inquebrantable de alguien que, a los ojos del mundo, no parecía tener ninguna posibilidad. Esta es la historia de un joven pastor, olvidado por su familia y subestimado por su nación, que se atrevió a creer que Dios era más grande que cualquier gigante. En el corazón del temido valle de Elá, mientras el miedo paralizaba a todo Israel, se alzó una voz distinta. No era la de un soldado veterano, ni la del rey Saúl, ni siquiera la de un profeta. Era la voz de un muchacho con una funda en la mano y una confianza profunda en el Dios que unge y escoge a los que parecen insignificantes. Este no es solo un relato antiguo, es un espejo para nuestras batallas diarias cuando los gigantes del miedo, la rejeição o la inseguridad se nos plantan enfrente y nos desafían. ¿Qué podemos aprender del coraje de David? ¿Cómo podemos enfrentar nuestros propios vales de Elá? Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te conmoverá, sino que podría transformar la manera en que ves tu destino. Dios sigue levantando pastores para vencer gigantes. Durante 40 días, el valle de Elá fue escenario de un terror silencioso. Golías, o gigante filisteo de casi 3 metros de altura, se alzaba cada mañana y cada tarde lanzando su desafío con voz retumbante. No solo desafiaba al ejército de Israel, desafiaba al mismo Dios vivo, y sin embargo, nadie respondía. Ni o rei Saúl, nem seus guerreiros más experientes tenían coraje de enfrentarlo. El miedo se había apoderado del campamento. Golías no representaba solo un enemigo físico, era símbolo de todo aquello que paraliza el alma. La dúvida, a rejeição, a vergoña. Sus palabras resonaban con burla y arrogancia, y poco a poco el silencio se volvió una costumbre. ¿Cuántas veces, como Israel, callamos ante las provocaciones del enemigo porque creemos que no estamos a la altura? ¿Cuántas veces dejamos que el gigante dicte el ritmo de nuestros días? Es curioso que el número 40 reaparezca aquí. 40 días llovió en el diluvio, 40 años Israel vagó por el desierto y ahora 40 días de provocación. En la Biblia, el 40 simboliza prueba, formación, transición. Este periodo marcaba no solo una espera, sino una oportunidad para que surgiera alguien con fe y coraje para romper la rutina del miedo. El rey Saúl, que antes había sido ungido por el profeta Samuel, ya no oía claramente la voz de Dios. Su liderazgo estaba marcado por la inseguridad y la envidia. El trono estaba ocupado, pero el espíritu de liderazgo se había apagado. Cuando la posición ya no viene acompañada de unción, lo visible se convierte en un disfraz y el pueblo sufre en silencio. Pero justo cuando el miedo parecía haber echado raíces, Dios ya estaba trabajando en otra parte. No entre espadas ni escudos, sino entre ovejas y melodías sencillas. Mientras todos temblaban en el valle, un joven ungido por Deus, ainda desconocido, se preparaba en secreto para cambiar el curso de una nación. Porque donde hay fe, el gigante siempre es más pequeño de lo que parece. Mientras el campo de batalla hervía de miedo y estrategia, en las colinas tranquilas de Belém, un joven cuidaba ovejas con devoción. Su nombre era David, el menor 2 hijos de Jesé. Nadie hablaba de él en el campamento, no usaba armadura, ni blandía espada. Su compañía eran los pastos verdes, el canto de los pájaros y las promesas de un Dios que ve en lo secreto. David no buscaba reconocimiento. En lugar de quejarse por su exclusión, afinaba su arpa y cantaba salmos al Señor. Su fe no facía barullo, mas era profunda como un río subterráneo. «O Señor é o meu pastor, nada me faltará». Salmo 23:1. Escribió quizás en uno de esos días, contemplando la fidelidad de Dios mientras protegía a su rebaño. En el silencio de la rutina se forjaba un corazón valiente. ¿Y cuántos hoy se sienten como David? Escondidos, olvidados, mientras otros parecen tener visibilidad y reconocimiento.
Pero lo que el hombre ignora, Dios observa con detalle. David no era apenas un pastor. Él era o escogido por Deus, aunque aún no lo supiera. Su destino no estaba en manos humanas, sino en los planes del Altísimo. Cada día en el campo era una escuela. Allí aprendía a escuchar, a esperar, a obedecer. Mientras sus hermanos buscaban gloria en el ejército, David cultivaba intimidad con el Creador. Y es que Dios muchas veces escoge al que cuida bien lo pequeño para confiarle lo grande. Lo oculto ante los hombres es a menudo lo más visible ante el cielo. En su fe silenciosa, David nos enseña que no se necesita una multitud para confirmar un llamado. No se necesita aplausos para saber que se es valioso. El verdadero valor nace en lo profundo del alma, donde la presencia de Deus transforma la soledad en preparación. El campo que parecía olvido era en realidad el taller divino donde se formaba un ungido. No todo era calma entre las colinas. Un día, mientras David cuidaba sus ovejas, un león surgió entre los arbustos. No hubo tiempo para pensar, solo para confiar. Sin escudo, sin armadura, con sus propias manos, enfrentó al depredador. Fue una escena que pocos presenciaron, pero que en el cielo quedó registrada como un acto de coraje y fe pura. Este episodio no fue solo una historia de valentía juvenil. Fue una preparación divina. Así como cada prueba en nuestra vida tiene propósito, este combate solitario fue un entrenamiento para algo mucho mayor. Fiel en lo poco, fiel en lo mucho. Lucas 16:10. David non tiña holofotes, mas tiña o ollar de Deus sobre él, y eso basta. En nuestra jornada, ¿cuántas veces enfrentamos leones que parecen insignificantes a los ojos del mundo, pero que internamente son verdaderas pruebas de carácter? Ese jefe injusto, esa enfermedad inesperada, esa rejeición que duele más que una espada. Son momentos donde, como David, Dios nos moldea en silencio, lejos de los aplausos. David no fugió, no pensó en lo que podía perder, sino en lo que debía proteger. Su rebaño era su responsabilidad y su obediencia hablaba más fuerte que el miedo. La funda que más tarde usaría contra Goliat ya estaba siendo entrenada entre piedras, pastos y rugidos de amenaza. El campo era su escuela, la soledad su aliada y la fe su fuerza. Aquel joven pastor no entendía del todo por qué debía vivir estas experiencias, pero el profeta Samuel un día llegaría con aceite y esa historia olvidada del león cobraría sentido, porque todo lo que Dios permite tiene propósito, incluso las luchas ocultas, especialmente esas. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Jesé, nadie imaginaba que la historia de Israel estaba a punto de cambiar. Dios le había dicho que uno de los hijos de Jesé sería el próximo rey. Uno a uno, los hermanos mayores pasaron frente a él. Todos fuertes, entrenados, con apariencia de líderes, pero Dios les susurró: no mire su apariencia ni su estatura, porque el Señor no mira lo que mira el hombre. 1 Samuel 16:7. Samuel se sorprendió. ¿Cómo es que ninguno de esos hombres fue escogido? Entonces preguntó si quedaba algún otro hijo. Jesé respondió casi con descuido: queda el menor, pero está cuidando las ovejas. Ese pero fue clave. Nadie esperaba que el ungido de Deus estuviera en el campo. Sin embargo, el destino no se mide por la expectativa humana. Cuando David fue traído ante Samuel, el Espíritu de Dios confirmó la elección. Allí, ante la incredulidad de sus hermanos, el profeta vertió el aceite sobre su cabeza. David fue ungido, escogido por Deus, no como premio sino como propósito. Aún sin entender del todo, recibió el llamado con humildad. Lo invisible se volvió eterno en ese momento. ¿Cuántas veces nos sentimos como David, relegados, subestimados, olvidados incluso por quienes nos conocen? Pero cuando Dios escoge, no necesita explicación. Él ve lo que nadie ve y unge a quien ha formado en el secreto. El aceite no cae por error.
Es dirección divina sobre quien ha sido probado entre leones, cantos y noches solitarias. David volvió al campo tras ser ungido. No exigió el trono, ni buscó reconocimiento. Seguía pastoreando, pero algo había cambiado. Su corazón ardía con un destino eterno. Así también, cuando Dios nos llama, no siempre cambia el lugar donde estamos, pero transforma quienes somos en ese lugar. La unción no es el final, es apenas el comienzo. David no fue al campo de batalla buscando gloria. Fue enviado por su padre Jesé con una misión sencilla: llevar pan y provisiones a sus hermanos. Una tarea que parecía menor, pero que abriría la puerta a un destino mayor. Así actúa Dios muchas veces. Lo que parece pequeño es, en realidad, el umbral de una gran transformación. Cuando llegó al campamento y escuchó o desafió de Golias, algo se encendió en su espíritu. No era solo un guerrero enemigo, era un insulto abierto al Deus de Israel. Mientras todos retrocedían, David avanzó. No porque se creyera más fuerte, sino porque tenía claro quién peleaba por él. Su coraje no venía de su juventud, sino de su fe. El joven pastor comenzó a hacer preguntas, a indignarse por la pasividad del ejército. Algunos lo miraban con desprecio. «¿Y tú qué haces aquí?», le decían. Incluso Eliab, su hermano mayor, lo acusó de ser arrogante. Pero David no se dejó intimidar, porque cuando sabes quién te llamó, la rejeición de los hombres no detiene tu paso. Fue llevado ante rey Saúl, que dudó de su capacidad. «No puedes luchar contra este gigante, tú eres solo un muchacho». Pero David respondió con el corazón encendido: «El mismo Dios que me libró del león y del oso, me librará también de este filisteo». 1 Samuel 17:37. En esas palabras había más poder que en todas las espadas del ejército. Así es como Dios levanta a sus escogidos. En medio de la duda ajena, David sostuvo su certeza interior. No se trataba de su tamaño ni de su habilidad. Se trataba de su confianza en el Dios que unge, que guarda, que pelea. El joven pastor había llegado al campo para servir, pero terminaría enfrentando al gigante. Porque cuando obedecemos, Dios nos posiciona para la victoria. Cuando el rey Saúl decidió permitir que David enfrentara a Golías, lo vistió con su propia armadura. Era pesada, lujosa, imponente, pero también era ajena. David caminó unos pasos y supo que eso no era para él. A veces, lo que otros nos ofrecen como protección es, en realidad, una carga. Lo que funciona para ellos puede ser un obstáculo para nosotros. David no necesitaba parecer un guerrero, necesitaba ser fiel a quien era. Por eso, dejó la armadura de lado y tomó su funda, 5 piedras lisas del arroyo, y su fe. No era inconsciencia, era confianza. Él sabía que Dios no se manifestaría a través del brillo del metal, sino a través de la simplicidad de un corazón rendido. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has intentado usar la armadura de otro? Las expectativas, las comparaciones, los modelos impuestos. Dios no unge copias, unge identidades. David no fue diseñado para luchar como Saúl, fue llamado para vencer como David. Lo que parecía insuficiente en las manos de Dios sería más que suficiente. Cada una de esas 5 piedras tenía un propósito. Aunque solo una sería usada, David se preparó con sabiduría. Fe no es ausencia de estrategia. Fe es entender que lo poco que tienes puede ser mucho si Dios está en ello. Y al rechazar la armadura, David nos enseñó que la victoria espiritual comienza cuando nos despojamos de lo que no somos. Frente al gigante, sin escudo ni espada, David se presentó tal como era, con su historia, su experiencia, su coraje, su Deus, porque no se trata de lo que tienes en las manos, sino de quién sostiene tu corazón. Esa confianza, pura y desnuda, era su verdadera armadura, y con ella estaba listo para derribar lo imposible. El momento llegó, frente a frente David y Golias,
un pastor con una funda y un gigante con espada, lanza y escudo. El contraste era abrumador, pero Davi non olhaba para a altura do inimigo, olhaba para o tamaño do seu Deus. Mientras el ejército contenía la respiración, el joven avanzó con paso firme, sin vacilar. Porque cuando caminas con Dios, no retrocedes, avanzas. Golías se burló, lo llamó niño, lo maldijo. Pero Davi respondió con una declaración que sigue resonando siglos después. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. Fue una proclamación de fe pura, una revelación de quién tenía la verdadera autoridad. Entonces Davi metió la mano en su zurrón, tomó una piedra, la colocó en su funda y corrió hacia el gigante. El giro fue rápido, preciso, decidido. La piedra voló y se incrustó en la frente de Golias, derribándolo de inmediato. Un silencio tomó conta do vale. El gigante que había paralizado a Israel durante 40 días yacía ahora en el polvo, vencido por la fe. La victoria no fue solo de Davi, fue de todo un pueblo que volvió a creer. Fue la prueba de que Dios no necesita muchos para hacer mucho. Una sola piedra, dirigida por una mano obediente y un corazón alineado con el cielo, bastó para cambiar la historia. Porque cuando la fe se activa, lo imposible se desploma. Esa piedra no era mágica, era símbolo de lo sencillo en manos de Dios, de lo despreciado que se vuelve instrumento de poder, de lo pequeño que, ungido, derriba lo grande. Cada uno de nosotros tiene una piedra. Tal vez no lo sepamos aún, pero cuando llegue el día del combate, si confiamos como Davi, descubriremos que ya está en nuestras manos. La victoria de Davi no solo trajo júbilo a Israel, también desató algo oscuro en el corazón del rey Saúl. Al escuchar los cánticos del pueblo, Saúl mató a 1000, pero Davi a 10,000. La alegría se transformó en inseguridad. La enveja, silenciosa y corrosiva, comenzó a crecer dentro del rey. Aquel joven que le había traído honra, ahora se volvía una amenaza. Saúl olvidó que él también había sido escogido por Dios en su momento. Pero cuando alguien pierde la conexión con su llamado, comienza a ver como competencia lo que Dios envía como bendición. Así nació un nuevo enemigo para Davi, no en el campo de batalla, sino dentro del palacio. A partir de entonces, la espada que lo protegía se volvió contra él. Davi no respondió con odio ni rebelión, siguió sirviendo con humildad, tocando su arpa para calmar al rey, incluso cuando éste intentó matarlo. ¡Qué corazón! Sabía que había sido ungido, pero no se apresuró a tomar el trono, porque los que entienden su destino no se aferran a atajos, esperan el tiempo de Dios incluso en medio de la rejeición. ¿Y nosotros? ¿Cómo respondemos cuando somos heridos por quienes deberían protegernos? Davi nos enseña que incluso cuando el ataque viene de casa, podemos elegir la honra sobre la venganza. El que es guiado por el Espíritu no se deja arrastrar por la emoción. Confía en que el mismo Dios que permite la prueba sostendrá su promesa. Así, Davi comenzó una nueva etapa, no luchando contra gigantes externos, sino enfrentando el dolor de la traición, el peso del exilio, la espera del cumplimiento. El enemigo ya no era Golias, era la inseguridad de un rey que no comprendía que nadie puede impedir lo que Dios ha determinado, porque cuando eres ungido, ni la enveja ni la persecución detienen tu destino. ¿Cuáles son los gigantes que hoy se levantan en tu vida? El miedo, la duda, la rejeición, la espera. Tal vez, como Davi, te encuentres en un lugar escondido, cuidando lo que nadie ve, enfrentando pruebas que pocos valoran. Pero recuerda, Dios ve en lo secreto, y a su tiempo te llama, te unge y te posiciona. No es tu fuerza lo que definirá la victoria, sino tu fe. No es tu visibilidad, sino tu corazón. Lo que derrotó a Golías no fue una piedra,
Fue la certeza de que Dios pelea por los que confían en Él. Aunque enfrentes oposición, traición o silencios largos, si fuiste escogido por Dios, tu historia no terminará en el valle. David nos inspira a seguir firmes, a no dejarnos vencer por el desánimo y a mantenernos fieles incluso cuando el camino no tiene aplausos. Porque la verdadera grandeza comienza en lo oculto y florece en la obediencia. El gigante cae cuando decidimos creer. Si esta historia habló a tu corazón, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Aquí compartimos mensajes que fortalecen la fe, iluminan el alma y recuerdan que con Dios ningún gigante es invencible.